De emociones, de luces y de sombras para la sociedad chilena. Sentimos una enorme responsabilidad el día de hoy. Este día viernes quedamos devastados por la imagen de un joven que fue lanzado al lecho del río Mapocho por parte de un funcionario de Carabineros. El joven tenía solamente 16 años y estaba en el marco de una movilización, de una manifestación sobre el puente Pío Nono. Durante las primeras horas, luego del accidente para Carabineros, de una situación fuera de control, la institución decidió decir que no tenía mayores responsabilidades. Con el andar del tiempo, la Fiscalía ha demostrado lo contrario y se dice que el funcionario de Carabineros sí está involucrado y va a ser formalizado el día de hoy por homicidio frustrado. Podríamos comenzar a enumerar todos los lamentables hechos en los cuales Carabineros ha sido directamente responsable y que nos hacen decir que ya es suficiente. El 8 de noviembre del 2019, el estudiante de psicología Gustavo Gatica quedó ciego al recibir 2 perdigones en su rostro por parte de un funcionario de Carabineros en ese mismo cuadrante. Puedo mencionar el 26 de noviembre, cuando Fabiola Campillay, una mujer que estaba saliendo hacia su trabajo en San Bernardo, también fue dejada prácticamente ciega al llegarle una bomba en la cara percutada por un funcionario de Carabineros. Creemos que ya es suficiente. Como ciudadanos, como programa, como periodistas, creemos que llegó el momento de una reestructuración urgente a esta institución. No da para más. Hay una responsabilidad del gobierno, hay una responsabilidad también del Ministerio del Interior, que ha tenido el tiempo durante la pandemia de diseñar una profunda reforma que todavía no llega. Creemos también que es importante que el director general de Carabineros, Mario Rosas, deje hoy mismo la institución, porque en un Estado de Derecho, director general, hay responsabilidad de mando, aunque usted no quiera reconocerlo públicamente. Creemos que la mayoría de los 58.200 y fracción de Carabineros son hombres que trabajan por la seguridad pública, pero la institución debe recuperar la confianza y debe ganarse el cariño y la confianza de la ciudadanía. Creemos también que es rol de los medios de comunicación seguir adelante con esta lucha. De alguna u otra manera no podemos aceptar lo que está ocurriendo, no podemos callar lo que está ocurriendo, no podemos mirar para el lado, aunque muchos chilenos ya no puedan mirar producto de lo que ha ocurrido durante el estallido social por parte de los propios Carabineros. Hoy, en Pauta Libre. Va a ser formalizado el carabinero que el día viernes empujó a este joven de 16 años en el puente Pío Nono. Todo esto en medio de protestas que se produjeron en Santiago. La ciudadanía exige una solución inmediata en la institución y pide la salida del director general Mario Rosas. También una posible acusación constitucional contra el ministro Pérez por parte de la oposición. En exclusiva, conversamos con Mary L. Trump, sobrina directa del presidente de los Estados Unidos. Ella es hija de su hermano mayor, fallecido el año 81. Nos va a contar los secretos y también nos va a delinear lo que es esta familia, que al parecer tiene mucha incidencia en la personalidad del presidente. También tenemos las novedades de la condición de salud del presidente Trump desde Estados Unidos con Alejandra Matus. Y en Pauta Libre vamos a conversar con el diputado y exsecretario general de la UDI, Guillermo Ramírez. Va a enfrentar las preguntas de nuestro panel a tan solo 3 semanas del plebiscito constitucional. Queremos saber cuál es la opinión de la campaña del rechazo de los futuros candidatos presidenciales, de lo que viene en materia municipal y de gobernadores regionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Pauta Libre, domingo 4 de octubre. Yo decía nuestro primer programa del mes de octubre que mueve emociones en Chile, de alguna u otra manera. Quiero saludar a mis compañeras de panel. Mónica González. Buenos días. Buenos días. Mina Schindler. ¿Qué tal? Alejandra Matus. Buenos días. Hola. Mónica, Pauta Libre. Difícil empezar este día, ¿no? Yo creo que estando a 3 semanas de un día tan crucial para este país, tenemos que enfrentar una situación que nos habla de cómo está violentado el Estado de Derecho en este país. Y no podemos hacernos los tontos con aquello. Es una situación que el debilitamiento de la democracia está sucediendo en toda América Latina. Pero tenemos que preocuparnos de nuestro país. Y lo que ocurrió el viernes con este joven que fue lanzado al río Mapocho y que es rescatado por sus compañeros, nos habla de algo que viene ocurriendo desde el 18 de octubre.
Es decir, Carabineros está sin control, no tiene piloto. No tiene piloto. Yo solamente quiero hacer una comparación. El ministro del Interior, Víctor Pérez, de la UDI. El ministro anterior, Andrés Chadwick, también era de la UDI, uno de los dirigentes más importantes. Él no tuvo problemas en sacar a Bruno Villalobos, jefe de la Operación Huracán y jefe de la barra brava de este fraude, el más grande del siglo en este país. Es la verdadera banda delictual que ya alcanza 29.000 millones. Y tampoco tuvo problema en sacar a Hermes Soto de la Dirección General cuando fue asesinado Catrillanca, que Carabineros primero escondió las pruebas, negó y finalmente tuvo que rendirse a la evidencia que había sido asesinado. Tenemos 8.575 causas judiciales por violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre. Y yo quiero recordar solo las palabras que dijo el general Mario Rosas, el 13 de noviembre, cuando ya empezaba todo el mundo a decir que tenía que irse porque las violaciones a los derechos humanos eran impresentables. Dijo, les quiero decir, tienen todo el apoyo, hablándole a su tropa, se suponía en una locución privada que fue grabada. Tienen todo el apoyo y respaldo de este general director. Como lo demuestro, a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Y lo ha hecho. Lo ha cumplido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy día todos. Todos los que somos bien nacidos en Chile. Porque no queremos que a un hijo, a un nieto nuestro, le ocurra lo que le ocurrió a este joven el viernes. No queremos criminalizar la protesta. La protesta en otros países y en todos los países democráticos y civilizados, cuando no es violenta, es una protesta. Y lo que hay aquí es una criminalización de la protesta. Es decir, se atenta contra la vida de los jóvenes sin pudor. Y cuando hay impunidad, yo lo quiero repetir, si no se va el general Rosas, si Víctor Pérez continúa avalando la mentira, la violación a los derechos humanos, la violencia, si no se va el general Rosas, tenga decencia, váyase por el bien de este país. Porque si no, lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes es que el único camino es la violencia. Mina Schindler. Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó efectivamente el viernes pone una cuota de mucha atención cuando estamos a 3 semanas de un proceso tan importante para el país. Devuelve a la calle esa tensión. Le pone también una presión al gobierno que tiene que velar justamente por la seguridad de todos los ciudadanos, no solo en términos sanitarios, sino que también en términos de lo que es la seguridad pública, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que a mí me preocupa respecto de lo ocurrido el viernes es que se instala, o se reinstala más bien, la convicción de que aquí hay un patrón de conducta, de que esto no son hechos aislados, como muchas veces se pretende señalar desde el alto mando, de que aquí pareciera ser que se instala una forma de proceder que no se ha logrado erradicar, diría yo, del comportamiento policial y que lo vimos en su máxima expresión después del 18 de octubre, sin duda, en una policía que, por supuesto, se desborda producto de un hecho social desbordado. Estamos de acuerdo que podríamos decir que pocos policías en el mundo a lo mejor pueden estar preparados para hechos que al menos en 30 años no se habían visto. Por lo mismo, se requería una intervención inmediata de parte de la autoridad civil a la institución policial y en ese sentido creo que efectivamente ha habido omisiones, ha habido dilaciones inexcusables, porque lo que uno también observa es que finalmente las personas que aparecen involucradas en estos actos, que son de uso desproporcionado de la fuerza, que no tienen que ver con lo que se supone que es el actuar de un agente policial en un Estado de Derecho, que lo que uno observa una institución que lo primero que hace es proteger y luego separar. Y ahí están los casos absolutamente claros, tanto de Fabiola Campillay como de Gustavo Gatica.
explica. Esto no solo se explica porque los suboficiales tienen poca formación, apenas un año. Aquí ha habido oficiales que han estado involucrados en actos de violaciones, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que parece claro es que la intervención tiene que ser ahora, más allá de la reforma esperada, y en eso me quedo con lo que ha señalado, por ejemplo, Chile 21, que señala una intervención civil donde participen distintas institucionalidades de nuestra democracia y que intervengan ahora a Carabineros para terminar con este tipo de hechos. Sí, bueno, el tema de Carabineros no es una autonomía, una autarquía, lo dice una súper buena columna de Daniel Matamala que dice otra vez octubre y repasa un poco esta autonomía malentendida, no solamente la rama Carabineros, uno podría extender esto al mundo militar desde la dictadura en adelante. Ha habido una independencia que se ha transformado en una suerte como de Estado dentro del Estado. Solamente quiero dar un par de datos respecto del formalizado atacante o homicida frustrado. Si uno utiliza las palabras de la fiscal Chong, es un carabinero de 22 años que tenía menos de un año de formación, entiendo, que pertenecía a la División de Orden Público y que hoy día, bueno, va a ser formalizado de acuerdo a los antecedentes con los cuales cuenta la Fiscalía, que dice que efectivamente hubo dolo y que el carabinero impulsó de alguna manera al joven que cae al lecho del río. El joven fue intervenido, tuvo fractura de muñeca, un TEC cerrado y se encuentra fuera de riesgo vital, pero está en observación en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa María. Alejandra Matus. Bueno, me sumo a las palabras de Mónica y Mirna y quisiera agregar que ayer se presentó una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos por estos hechos que va dirigida contra el presidente Sebastián Piñera, contra el ministro del Interior y contra el director de Carabineros, coincidiendo con el diagnóstico de la fiscal Chong de que esto constituiría el delito de homicidio frustrado, pero en el contexto de la ley chilena que describe los crímenes de lesa humanidad. Y les voy a leer el párrafo, es bien cortito, pero es importante para que se entienda por qué esta comisión lo califica como delito de lesa humanidad. Los requisitos para este delito es que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil, que el ataque que se refiere responda a una política de Estado o de sus agentes de grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares. En el fondo, lo que está bastante claro, ya que no se puede hablar de accidentes, no se puede hablar de hechos aislados, hay una política de Estado que ha dejado numerosas víctimas, tanto en el estallido de octubre pasado, ahora nuevamente, pero también que ha sido sistemática durante todos estos años en la forma en que la policía entiende que debe controlar las manifestaciones. La manifestación es un derecho constitucional, manifestarse, y es parte de la libertad de expresión. Y el control de los potenciales delitos que se puedan cometer en el contexto de una manifestación no justifican esta forma de actuar de Carabineros. Carabineros ni siquiera está respetando sus propios protocolos. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad del mando político, partiendo por el presidente de la República, el ministro del Interior y el general director de Carabineros, que tienen que explicar cuáles son las instrucciones que le dan a los carabineros sobre la forma de controlar las manifestaciones. Bien, Alejandra Matus ahí con parte de la perspectiva, aprovecho de mandar un mensaje de apoyo, ¿no?, a la familia de este muchacho. Su mamá no ha querido hablar con la prensa, su abuela también ha estado tremendamente preocupada. Eso quería yo. Sí, creo que es importante también tocar la fibra emocional, no todo es política, en fin. Sí, porque la gente está consternada con esto, la gente que nos está viendo a esta hora, hoy día en la mañana, está consternada en sus hogares. Estamos ya con nuestro primer entrevistado, él es Eduardo Vergara, director ejecutivo Fundación Chile 21. Nos va a ayudar a entender ciertas luces respecto de la reforma profunda, la refundación, dicen algunos, de la institución de Carabineros, cómo poder también combinar el legítimo control del orden público que es necesario en todo Estado de Derecho, pero eso no significa traspasar la frontera de los derechos humanos, es algo que no se entiende. Y sí se puede controlar el orden público y respetar los derechos humanos, lo hacen las democracias modernas. Eduardo, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Mónica González, Mina Schindler y Alejandra Matus. Yo, como primera pregunta introductoria, me gustaría conocer tu opinión, el diagnóstico, tus impresiones respecto a lo que vimos el día viernes y de cara a un mes de octubre complejo y a un plebiscito que podría, de alguna u otra manera, también elevar la temperatura a nivel nacional. Bueno, primero creo que no es responsable iniciar ningún análisis respecto a lo que está sucediendo sin reconocer que lo que estamos viendo hoy en día es resultado de responsabilidades políticas que se arrastran por décadas. No podemos solo apuntar a un periodo particular, porque lo que hemos visto por décadas ha sido una omisión de la seguridad pública en que ésta se ha delegado a las policías. Es falso que las policías se mandan solos, sino que los grados de transferencia de poder político y administrativo que se le han entregado o que se han preservado particularmente por una ley orgánica constitucional han permitido que se conduzca la realidad de este momento. Sin embargo, la profundización de la crisis actual que estamos viendo, hay una responsabilidad política clara que es particularmente sobre el Ministerio del Interior, que ha empujado como respuesta a la seguridad pública más leyes de populismo penal, más mano dura como respuesta incluso a enfrentar la protesta social, pero además que claramente trata a sus adversarios políticos de una forma y al resto de otra forma. En ese contexto, creo que lo que estamos enfrentando como país hoy en día es una oportunidad que pocas veces hemos visto, y me refiero porque existe transversalidad política del mundo académico y de los expertos en avanzar en una profunda reforma. ¿Y qué es lo que creo, en resumen, qué es lo que tenemos que hacer? Primero, el primer paso es una intervención civil a Carabineros de Chile. Tal vez esto suene un poco fuerte, pero hay decenas de experiencias en Europa y en Estados Unidos de sistemas en que, tras situaciones de abuso policial, de violaciones a los derechos humanos, el poder civil en su conjunto, incluso con participación de la sociedad civil, expertos y los diferentes poderes del Estado, tiene la capacidad de forma transitoria tomarse el mando de las policías. Pero el segundo paso, que es tan relevante, pero no va a resolver nada en el corto plazo, en el hoy, tiene que ver con una profunda reforma a Carabineros de Chile, para pasar, como tercer paso, a un sistema permanente de monitoreo civil que nos permita mantener a nuestras policías dentro del rango. Sí, un sistema de auditoría. Te va a entrevistar Mónica González. Yo quisiera antes decir que hay que hacer un reconocimiento a la Fiscalía Norte, a la fiscal Chong, a los fiscales que en muy pocas horas, en fiscal Macaya y al equipo de derechos humanos de la PDI, que ayudó a la diligencia, porque a veces se nos olvida decir que sin ese trabajo en fin de semana, aceleradísimo, eficiente, no tendríamos hoy día la constatación de que fue un homicidio, como dice, las pruebas lo indican, un homicidio frustrado. Y yo creo que hay que hacer los reconocimientos cuando parte del sistema de justicia de este país funciona. Señor Vergara, yo no estoy de acuerdo con usted en que no es cierto que se haya mandado solo a la policía, porque si no, ¿cómo se explica que el fraude llegara a los 29.000 millones de pesos, ¿no? Y eso pasó no en este gobierno, pasó en los gobiernos anteriores. Entonces, ahí me gustaría, dada su experiencia, porque usted trabajó en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, ¿no es así? En el Ministerio del Interior. Así es. Dada su experiencia, ¿cuál es el motivo por el cual Mario Rosas resiste incólume en el poder? ¿Qué sabe, qué no sabe? ¿Cuál es el poder que lo hace quedarse a pesar que sus antecesores salieron de la manera en que salieron por crímenes cometidos en Chile? ¿Y por qué ese poder de Carabineros? Yo me acuerdo, solamente quiero agregar un dato, yo me acuerdo que el general Pinochet en algún momento reveló que lo único que él temía era una rebelión de Carabineros, porque eran más de 58.000 efectivos repartidos por todo el país y porque tenía más cobertura nacional que incluso el ejército. Interesante, ¿eh? Interesante, ¿no? Lo primero, Mónica, es que creo que vale la pena detenerse un poco en entender cómo se ha construido el poder de Carabineros de Chile, al menos durante la democracia. Y este poder se ha construido, por un lado, por sus altos niveles de aprobación ciudadana y que se usó en su momento para decir por qué deberíamos
preocuparnos o incluso avanzar en cambios, modernizaciones o reformas en la institución si es una de las instituciones mejor evaluadas en el país. Además, esta evaluación positiva que sirvió como una especie de capa de blindaje se veía a nivel latinoamericano. Por mucho tiempo se hablaba que la mejor policía de América Latina era Carabineros de Chile, y venían no solamente de nuestros países vecinos, sino que de todo el mundo a capacitarse con nuestros carabineros para mejorar las prácticas policiales en otros países. Pero esa es la dimensión de la evaluación. El problema es que eso se fue mezclando con la vida política. Habían impactos de esas evaluaciones. Disculpa, ¿qué significa eso? Es que se fue mezclando con la vida política. Sí, eso tiene dos por aristas. favor. Eso tiene dos aristas. Uno es que cuando tú te enfrentas a una institución tan bien evaluada, los actores políticos quieren aparecer junto a esa institución. Claro. Pero al mismo tiempo, y particularmente por la presencia de una ley orgánica constitucional, era un trámite que ningún gobierno quería enfrentarse a una institución con alta querían capitalizar. El mundo político es bien oportunista. ¿Cómo se concreta esto en lo político? Bueno, pero no nos olvidemos que hay autoridades regionales que lo primero que hacen cuando asumen es que o las Fuerzas Armadas o los Carabineros los sacan a andar en helicóptero por la región, los suben a los jets para recorrer Chile en 5 minutos, y también había un poder blando muy efectivo por parte de los uniformados. Pero ¿cómo se transforma esto en poder político? Es que además en el gobierno actual se mezcla con el hecho en que las defensas institucionales que ha hecho el gobierno a ciegas a Carabineros de Chile hoy les resultan un costo político, porque han asociado el éxito o el fracaso de las policías y de la seguridad pública con el funcionamiento actual político del gobierno. Y el costo que paga hoy en día un gobierno que no duda en salir a blindar a Carabineros a pesar de que hayan habido pruebas. No nos olvidemos incluso lo que pasó en un hospital de Melipilla, Maipú, si no me acuerdo, donde el gobierno no dudó en salir a decir, fue el ministro Blumel, en Melipilla, perdón. Y esos comportamientos lo que hacen es que nos llevan a 30 años, donde sucedió una y otra vez lo mismo, en que se le delegaba a Carabineros la seguridad como un fierro caliente. Y ojo ahí, políticamente, el progresismo, la amplia izquierda, tiene una deuda pendiente con la seguridad. Por décadas nadie quería hablar de seguridad pública, era un tema que no nos competía, que no queríamos tocar, porque era un tema o de derecha, para eso están las policías y se las delegamos como fierro caliente. Creo que el fenómeno, Mónica, independiente de las puntualidades de lo que estamos viviendo hoy día, lamentablemente es un fenómeno que se arrastra por décadas y tiene consideraciones administrativas de aprobación, Eduardo, pero también consideraciones políticas. Eduardo, cuando tú estuviste en el Ministerio del Interior, ¿cuál era la relación con la policía, por ejemplo, en el evento de una manifestación? ¿Se le daban órdenes desde el Ministerio del Interior? ¿Había un enlace? ¿Se pedían cuentas de la conducta de Carabineros? ¿Cuál era la relación del Poder Civil con la policía? Alejandra, yo estoy totalmente al tanto de lo que sucedió en el gobierno y no lo que sucede ahora. Y lo que tú mencionas es efectivamente algo que sí sucedía. Los mismos Carabineros nos reconocían que el nivel de coordinación y control civil que teníamos particularmente frente a los eventos masivos, el fútbol, no olvidemos que tuvimos la Copa América, visitas de otros mandatarios de Estado, incluso el Papa, era diferente porque sentábamos a los actores en la mesa, actores públicos y actores privados y las policías, y se diseñaban estrategias. Yo no concibo hoy día, y por eso creo que la gran pregunta es cuáles fueron las instrucciones o cuáles son las instrucciones que están dando el intendente metropolitano y el ministro del Interior frente a la marcha de cada viernes. Pero Eduardo, porque perdón, al menos siguiendo la misma línea, Alejandra, eso debería estar protocolizado. O sea, en un Estado de Derecho, no porque cambie el gobierno. No depende del gobierno. Exacto, o sea, hay un protocolo de fondo, cómo se relaciona el poder. Perdón, para reforzar lo que dice Alejandra, uno entendería que el poder político... para hacer el punto. Yo entiendo que tú me dices, mira, en realidad nosotros hoy día desconocemos cómo está funcionando la relación entre Carabineros y el Poder Civil. Pero uno entendería que en un Estado de Derecho eso está protocolizado. Es decir, no es llegar y bajo el ánimo de cualquier ministro del Interior se da cualquier instrucción. O estamos en ese escenario, porque si estamos en ese escenario, la verdad es que cerremos por fuera. No, José Antonio, efectivamente, lo que pasa es que además hay un margen de coraje político y decisión de conducir a las policías. Porque yo tenía muy claro que el mandato que teníamos cuando yo estaba en mi puesto de trabajo era que tenía que coordinar y supervisar a las policías. Por eso teníamos reuniones operativas antes, durante y después de los principales eventos masivos de orden público, de las marchas. Evento masivo es de menor intensidad, digamos, pero ¿qué pasa en las protestas? Porque en las protestas
y dependiendo del gobierno que le toque más o menos protesta, más o menos descontento social, es ahí donde se pone a prueba esta conducción del poder civil sobre la policía. Digamos, controlar, me imagino, un partido de fútbol al que todo el mundo quiere ir no es lo mismo que enfrentarse a una manifestación y tener que compatibilizar los derechos ciudadanos con la eventual comisión de delitos. ¿Qué pasaba en esos casos? Yo creo que esa es la duda que uno tiene. Si el Ministerio del Interior da órdenes de, por ejemplo, reprimir la manifestación, que no se produzca, o si la orden del Ministerio del Interior es que se contenga o se asegure el orden público, pero se permita la manifestación. No, efectivamente las órdenes que se daban y las instrucciones de coordinación que se daban eran contener los espacios para proteger, no solamente en caso de eventos que se escapen de la seguridad, sino que además proteger la integridad y la seguridad de las personas que marchan. No nos olvidemos que esa también era nuestra labor y es la labor hoy día del Estado. Y eso claramente se diseñaba, habían diseños de dónde tenían que estar los carabineros. Darte un ejemplo, yo sé que el tema del fútbol es un poco diferente, pero se hicieron cambios tan relevantes en la forma en que Carabinero entraba a los estadios, qué uniforme usaba, cuál distancia tenían de las personas, que permitió bajar los niveles de conflicto en los estadios de forma gigante. Y ese aprendizaje que tuvimos en los eventos masivos se llevó también a las demostraciones. Pero déjame decirte otra cosa, que tal como en los gobiernos hay posiciones políticas, también hay disidencias. A mí, en lo personal, me tocó estar al lado de quienes nos opusimos a que, por ejemplo, los camioneros marcharan frente a la Moneda. Esa decisión no es la que, ¿no es cierto?, la que ganó, pero sí existían enfoques diferentes, había un debate que permitía sentar a los actores a la mesa y que supieran que habían diferencias para lograr un objetivo común, que era no solamente que las marchas y demostraciones se llevaran con la mayor calma y paz posible, sino que además proteger a quienes se manifestaban y ejercían su derecho constitucional a la reunión y a la marcha pública. Eduardo, quisiera llevarte a otro tema que lo planteábamos también al comienzo, que tiene que ver con esta suerte de patrón de conducta que se va observando y se instala, ¿no es cierto?, sobre todo después del 18 de octubre. Porque, a ver, si analizamos el imputado en el caso de lo que ocurrió este viernes, es un carabinero que apenas tiene 22 años. Si tú lo comparas con el teniente coronel Claudio Crespo, ex teniente coronel, en el caso de Gustavo Gatica, estás hablando de un carabinero que tiene una larga experiencia. Entonces, te lo pongo como elemento para entender cómo dos carabineros con experiencias tan disímiles, ¿no es cierto?, en cuanto a formación, tiempo, madurez, etcétera, pueden terminar ejecutando acciones que se apartan de la ley. Y en ese sentido quisiera preguntarte cómo observas tú la tesis, digamos, de que aquí se trata de un patrón de conducta versus lo que ha señalado Carabineros, pero también la autoridad política, de que son hechos aislados. Bueno, primero que todo tenemos que entender, y todos bien lo sabemos, que los liderazgos permean en la institución. En una institución tan jerárquica, y dicho sea de paso, en su primer artículo, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros se define como una policía, ¿no es cierto?, de inspiración militar. Los mandos son los responsables. El problema, Mirna, es que para que se pueda llevar adelante un cambio en la forma en que las policías se relacionan con las personas y con los ciudadanos, tiene que haber un cambio que no solamente desde el alto mando hacia abajo, sino que tiene que venir primero de la autoridad política, porque nos olvidamos muchas veces, y concuerdo con lo que dice Mónica, este gran debate de si los carabineros se mandan solos o no. Lo que pasa es que la falta de conducción política por años ha permitido que se independicen y tomen decisiones que a todo el mundo le parecen correctas. No nos olvidemos que frente a los primeros incidentes en la Plaza Italia, en un punto de prensa, el intendente metropolitano Guevara, al tener a un general atrás, lo indicó con el dedo y le dijo a la prensa: pregúntenle a él, que él es el responsable del operativo policial. Entonces eso se ha venido repitiendo por décadas y genera una independencia desde los altos mandos hasta los cargos más. Pero Eduardo, para cerrar la pregunta, ¿se trata de un patrón de conducta y uno podría decir de una política de Carabineros que tiende a este tipo de excesos, o estamos hablando de casos aislados y que requieren, ¿no es cierto?, esa intervención, como tú señalabas, ¿no es cierto?, civil, para poder de alguna manera corregir estos hechos aislados, si es que esa es la tesis que, ¿no es cierto?, sostiene la institución y también respalda el gobierno?
A ver, sí, no, Mirna, sí, porque casos de abuso policial venimos viendo en Chile por décadas. La diferencia es que muchos de ellos han estado ocultados en los territorios donde viven las personas más vulnerables. Exacto. Y cuando ocurre el estallido social, y esto llega a la masividad de las cámaras, a la masividad de los medios de comunicación que transmitían en vivo, muchos se sorprendieron. Pero las evaluaciones policiales que venimos viendo por décadas de ciertos territorios, la falta de legitimidad policial y la denuncia de abuso ha estado presente siempre. Y no, ¿por qué no? Porque no representan la institución en general. Todos quienes estamos trabajando por esta intervención civil, por la reforma, es porque creemos que el grueso de los funcionarios de Carabineros de Chile son personas que requieren una institución que no caiga en casos de corrupción, que no caiga en casos de abuso policial y que no solamente se modernice, sino que se reforme. Eduardo, y por eso todavía estamos a tiempo de avanzar. Sí. Tú acabas de mencionar el caso de corrupción, pero la verdad es que ningún gobierno hizo nada por detener y ponerle coto a la corrupción de Carabineros. Y hoy día tenemos denuncias concretas, con imputados incluso, de carabineros que participan en tráfico de armas, en venta de armas a grupos del crimen organizado. Y tenemos también denuncias y sospechas de que en muchos lugares donde no interviene la policía y actúan bandas del crimen organizado de narcotraficantes, los carabineros hacen pie atrás, no se introducen en esas poblaciones. Es decir, estamos en un punto de inflexión sobre la corrupción de Carabineros. O sea, no hay posibilidad alguna, pareciera, de decir que no hay que intervenir. Bueno, Mónica, y eso es muy profundo, hay corrupción administrativa y corrupción también ligada al crimen organizado. No es razonable que tengamos una institución tan jerárquica donde las finanzas son vistas por los mismos carabineros que dependen de una cadena de mando. O sea, nadie que sea de un rango menor a un general va a desobedecer la decisión de un general frente a lo que se pueda tomar en base a compras públicas o a temas de finanzas. Por eso mismo, cuando hablamos de control civil, hablamos que hay elementos que no pueden estar supervisados dentro de la institución. Y en los casos de corrupción ligados al crimen organizado, Mónica, yo creo que ese es un debate más de fondo que en Chile no hemos querido dar y que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la forma en que enfrentamos el crimen organizado y que lamentablemente están sucediendo cosas que hace décadas decíamos eso solo ocurre en México, pero ahora nos encontramos que por supuesto ha permeado las instituciones. Exacto. Y eso es lo triste, porque la magnitud de lo que estamos viviendo hoy en día, Mónica, puede ser que estemos en un punto de no retorno, porque después de las policías, instituciones fundamentales para la democracia, no queda nada. Si seguimos empujando a Carabineros de Chile gracias a las políticas actuales que estamos ejecutando al borde de un barranco, vamos a terminar por empujarlo en ese barranco. Y el problema es que después de eso no hay nada. Entonces, si la autoridad políticas, los liderazgos civiles tampoco entienden que este es un momento de inflexión ahora, lo vamos a lamentar por el resto de lo que se viene. Sí, una gran luz. Hay una cuota de cinismo político también, me atrevo a decir. Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, muchísimas gracias por habernos dado el tiempo de tu domingo esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días, Eduardo. Antes de pasar al siguiente tema, una reflexión final, más que una reflexión final, una pregunta que creo que Eduardo intentó responder, pero no quedé conforme con su respuesta, quería contrapreguntarle, pero no había tiempo, y me quedo con la primera pregunta de Mónica González. ¿Qué sostiene a Mario Rosas en ese lugar? No se entiende, ¿no? Y tampoco se entiende porque no sirven ya. Después de haber escuchado la última respuesta del señor Vergara sobre el grado de corrupción, ¿no? O sea, tenemos corrupción, tenemos violación de protocolos, tenemos violación de derechos humanos y tenemos 58.000 efectivos en todo el país, repartidos por todo el país y sin piloto, sin control, impunes. De todas las causas, de las más de 8.500, hay una condena. Eso se llama impunidad. Aquí, en Tumbuctú, en cualquier país. Entonces, uno dice, perdón, ¿qué está pasando? Si estamos en un punto de inflexión, ¿por qué la reforma Carabinero, que el presidente Piñera nombró un grupo especializado de expertos que hicieron su trabajo? Lo hicieron, se supone que bien. Era un grupo de los mejores especialistas. ¿Por qué no se ha aplicado la reforma? ¿Qué frena al presidente a tomar el control
político que le corresponde como presidente de la República, de una institución que nos tiene al borde del precipicio. Punto suspensivo. Alejandra Matus, la misma pregunta, y Mirna Schindler. Uno podría irse al caso Villalobos, sí. Ahí también había un récord bastante oscuro que lo terminó sacando la Dirección General, pero me parece a mí, en lo personal, que cuando estamos hablando de vidas humanas, la situación está mucho más oscura que cualquier fraude, dinero o cualquiera de estas sea, digamos. ¿Qué sostiene a Mario Rosas en la Dirección General aún? Bueno, a mí me parece que centrarlo en una persona también nos puede llevar a equívocos, porque sacar a Mario Rosas no va a cambiar la conducta institucional de Carabineros. Quiero recordar un caso del 12 de mayo de 2016 en que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Antofagasta, Fernanda Torres, fue detenida y violentada junto a un grupo de detenidos en esa comisaría que estaba a cargo del mayor Montenegro, que hoy día Evópoli presenta como candidato a alcalde de Antofagasta. Esa causa en que hubo querellas del INDH y de otras personas en favor de la violación a los derechos humanos cometidas en Antofagasta fue abandonada por la Fiscalía. No continuó adelante porque la Fiscalía decidió no continuar adelante con las acciones. A mí me parece que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por Carabineros y las fuerzas policiales amerita también un grupo especial de la Fiscalía que lo investigue como delitos sistemáticos, porque si estamos a cada caso, dejado a su suerte, no hay aporte del Estado para las defensas de todas las personas violentadas, entonces se sigue cometiendo. Y la impunidad de un caso hoy día termina con esas personas que están impunes, al otro día postulando a casos a cargos públicos, como es en este caso. Mirna Schindler. Bueno, yo creo que los tiempos que se están viviendo en el país y que lamentablemente, ¿no es cierto?, tienen estas expresiones en estas semanas, como decía, tan claves para el plebiscito, de cara al plebiscito, requieren un liderazgo fuerte de parte de Carabineros. O sea, yo coincido contigo, Alejandra, de que evidentemente el cambio simplemente de jefe no va a necesariamente traducirse en la gran reforma que se requiere de la policía uniformada, pero siento que se necesita un liderazgo muy poderoso. Yo creo que la moral de Carabineros está afectada. Carabineros también pertenece al mismo pueblo que sale a manifestarse a las calles, que se reunió en la Plaza Italia con más de 1 millón y tanto de personas, ¿no es cierto?, pidiendo más dignidad, pidiendo el fin de los abusos. Es decir, el gran pueblo de los Carabineros está también ahí. Entonces también para ellos es muy duro que la gente los apunte con el dedo, que les digan asesinos, etcétera, ¿no? Y yo sí coincido con otros análisis que se hacen de que la gran mayoría de los Carabineros, yo me saco el sombrero, sinceramente te lo digo, en el sentido de la labor que ellos cumplen, pero no, eso no significa y que tú no tengas una posición absolutamente categórica para condenar todo abuso y toda desproporción y, por supuesto, toda violación a los derechos humanos. Y en ese sentido, para terminar, ese liderazgo es el que está faltando. Ese hombre que sea capaz, ¿no es cierto?, de decirles a sus subordinados que junto con actuar dentro de los marcos del Estado de Derecho y resguardando, por supuesto, la ley, hay que tomar en cuenta que los ciudadanos, todos los ciudadanos, tienen una legitimidad, y esa legitimidad, ¿no es cierto?, va desde el derecho a manifestarse y, por supuesto, también el derecho a expresarse. Y en eso creo que ha faltado, insisto, para cerrar nomás, Mario Rosas creo que no ha estado a la altura de las dificultades y de los desafíos que impone el actual momento. Ni tampoco, desde mi óptica, la cartera interior. Discúlpenme, yo creo que Carabineros también es víctima de un poder civil y político absolutamente zigzagueante en este tema. Cortito, bueno, obvio que sí, además el Ministerio del Interior depende, ¿no? Pero lo que yo decía es que hay un proyecto de reforma, hay un proyecto de intervenir para una reforma radical. La ordenó hacer y la planificó y se ejecutó en este gobierno. Lo que no se entiende es por qué, porque todos sabemos que no es el cambio de Mario Rosas, no es el cambio, pero evidentemente también, y yo quiero acotar algo, no sabríamos muchos de los casos de corrupción si no hubiera oficiales y carabineros que han denunciado valientemente
lo que ocurre al interior de los cuarteles. Bien. Y son esas personas las que están siendo hoy día perseguidas, porque adentro existe una policía interna que acosa a quien denuncia la corrupción. A ellos hay que salvarlos, a la gran mayoría de carabineros. Queridísima Mónica, Mirna, Alejandra, vamos al siguiente tema. Sí. Mira, yo vi el debate durante la semana en Cleveland, ahí en el estado de Ohio, y la verdad es que fue cualquier cosa menos un debate, pero la semana cierra con el COVID positivo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, su mujer y su entorno más cercano, sus asesores, parte también de los republicanos. La verdad es que incluso se está hablando de suspender votaciones importantes en el Congreso norteamericano, producto de que las bancadas están contagiadas de COVID-19. El presidente fue trasladado a una base clínica militar en el estado de Maryland el día de ayer, y ha habido algo de confusión, Alejandra Matus, respecto de su real estado y también de cuándo se conoció el diagnóstico, porque como todo en el gobierno de Trump, lo conocimos a través de los 140 caracteres de su cuenta de Twitter, pero su jefe de gabinete dice que esto fue el día jueves de madrugada o viernes de madrugada, pero para muchos el examen positivo venía del miércoles primero, y que además su condición durante el día viernes fue no de gravedad, pero efectivamente tenía baja saturación de oxígeno, tenía fiebre, cosas que no se sabían y que su jefe de gabinete reveló en conversación con algunos periodistas. El propio presidente Trump, desde la misma base Reed en Maryland, ha dicho que está bien, que se encuentra, luchando contra la enfermedad y que dentro de poco va a estar de vuelta a prácticamente un mes de las elecciones presidenciales. Vamos a tener una entrevista súper interesante, pero antes quisiera saber cuál es la temperatura respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este tema. En Nueva York, Alejandra Matus. Hola, existe bastante confusión, tal como tú señalas, respecto de en qué momento supo Trump y su entorno que estaba con síntomas de COVID. Él anunció de madrugada, cerca de la 1 de la mañana del viernes, que había dado positivo y que estaba muy bien con Melania, pero por distintas filtraciones y a pesar de las contradicciones entre los doctores y el jefe de gabinete, se sabe que estaba enfermo, que tenía síntomas ya el miércoles, que el jueves ya habría tenido un diagnóstico y que el viernes en la mañana le tuvieron que poner oxígeno en la Casa Blanca, y esa habría sido la razón del traslado de urgencia hacia este centro médico militar. Trump, como mostró en su video que sacó ayer, muy molesto con las filtraciones de su propio jefe de gabinete, intentó dar la impresión de que estaba bien, de que se trasladó porque él no podía seguir las instrucciones de estar en cuarentena en la Casa Blanca, que él considera que no pueden prohibirle estar en reuniones con personas, entonces se fue para allá. Pero en el mismo video se ve que le cuesta respirar, que tiene un jadeo bastante evidente y que es uno de los síntomas del COVID. Hay mucha preocupación porque Trump es un hombre de 74 años, que es una característica de alto riesgo frente al COVID. Obeso, además. Es obeso. Tiene un índice de masa corporal del 30%, lo estaba leyendo en la mañana. Uno a lo mejor no lo nota desde lo estético del obeso. Claro, porque es muy gigante, pero tiene sobrepeso. Sí. Tiene sobrepeso y está en edad de riesgo, obviamente. Y suele suceder también que entre el día 8 y el día 14, desde que se iniciaron los síntomas, las personas se agravan severamente o se pueden agravar. Se pueden agravar. Entonces, existe confusión y más bien incertidumbre respecto de su posibilidad de agravarse. Exacto. E incluso de tener un resultado
sombrío. Complejo. A él lo habría contagiado Hope Hicks, que es una chica joven, digamos, que trabajó con él en la asesoría comunicacional de la Casa Blanca. Entiendo que estaban trasladándose en el avión presidencial al estado de Montana o Wisconsin el día jueves. No, a New Jersey. O New Jersey, y ahí él habría, digamos, tenido contacto con ella sin mascarilla. Mirna Schindler. Yo quiero aprovechar que Alejandra está... Mira, lo que pasa es que esa es la versión oficial inicial. Sí, es que te quiero... Pero... Sí, te quiero aprovechar, justamente aprovechando que estás tú en Nueva York, quiero preguntarte varias cositas porque uno va leyendo los distintos portales internacionales y de lo que más se hace énfasis es la sensación que tienen los norteamericanos, obviamente que no están con Trump, que es la sensación de esta suerte como de este respirar de peligro. Yo leía una columna del escritor Richard Ford que decía que justamente en Estados Unidos se respira peligro. ¿Por qué? Fíjate, dos cosas. Uno, porque en el debate, un elemento más interesante, digamos, que yo quiero destacar, es que, por ejemplo, además de avivar, ¿no es cierto?, la violencia, el odio por parte de Trump, él no condena a los supremacistas blancos. Está hablando en el debate, después los condenó. Y por otro lado, muchos dicen en Estados Unidos, y te quiero preguntar si tú lo has escuchado también, de que se teme que Donald Trump efectivamente no respete el resultado. Claro. Y no solo no respete el resultado y esto se transforme en una larga contienda judicial, sino que qué va a pasar con estos supremacistas blancos que están alentando o que han sido alentados de alguna manera por parte del propio presidente y que salgan, si gana Biden, a no reconocer el triunfo. Desconfía el voto por correo. Sí, pero es que no es solo Trump, sino lo que va a pasar con estos grupos más radicalizados. Exacto. Entonces te pregunto, ¿cómo se está viendo eso allá? Bueno, es que hay un antes y un después. Antes del COVID, por supuesto que la gran preocupación, no solo de los políticos demócratas, que uno podría decir tienen un interés en señalar este punto, sino que también de académicos y estudiosos de la política norteamericana, que temen que si el resultado es muy estrecho, Trump desconozca el triunfo de Biden y que eso lleve a una guerra civil. La preocupación por el estado y la calidad de la democracia en Estados Unidos es alta en numerosos estamentos. Pero si Trump se enferma gravemente, queda en suspenso no solamente qué va a pasar con la elección, porque la elección está a menos de un mes. Exacto. O sea, un mes y un poquito más, pero si se enferma gravemente puede que no esté recuperado para el día de la elección, tiene que suspender. Alejandra, ya se suspendió la campaña. Y lo que él pretendía hacer, por ejemplo, nombrar a la sucesora de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader, también quedó en suspenso. Entonces, hay un nuevo momento de incertidumbre donde Trump, por eso está tan desesperado por mostrar que él estaba a caballo, está dejando ese vacío de poder Alejandra, a sus huestes. Entiendo. Solamente comentarle a la audiencia que a esta hora quiero puntualizarlo porque está ocurriendo. Está siendo formalizado el carabinero Sebastián Zamora Soto por homicidio frustrado en el caso de este muchacho de 16 años que fue lanzado desde el puente de Pío IX. A cargo de la formalización está la fiscal Jimena Chong y el fiscal Macaya. Eso está ocurriendo en este momento. No quería perderme, digamos, esa noticia que me parece que... Yo quiero ligar esa noticia y aprovechando que está Alejandra aquí, que está en Nueva York, con algo que me parece que se ha dicho poco, y es que la militarización de esta policía, la violación de protocolos y de derechos humanos de la policía también se ve en Estados Unidos. Bueno, claro. Y que ha sido alentada por el presidente. Quiero mencionar solamente que esto no es solamente de violencia en la calle, que tiene que ver con justicia. El caso de la paramédico Breonna Taylor en marzo, murió en marzo. Uy, sí. Breonna Taylor fue asesinada en su casa por policías que invadieron su departamento y que le llegó a su cuerpo más de 20 disparos, ¿no? De los 3 policías que dispararon, ella es negra, ella es una afroamericana descendiente. Y de los 3 policías que irrumpieron y dispararon, 2 ni siquiera los interpelaron, y al que interpelaron quedó libre después de pagar $15.000 de fianza. Eso encendió manifestaciones en varios estados en Estados Unidos.
Los estadounidenses efectivamente sienten que hay una justicia para blancos y una justicia para negros. Qué irónico y típico es que los únicos cargos presentados, dice el abogado de la familia, fueron por disparos contra el departamento de un vecino que, casualidad, es blanco. Pero no se presentaron cargos por haber asesinado, cargos que significaran cárcel a la paramédico. Entonces, Alejandra, ¿cuánto está influyendo esta impunidad policíaca que hay también en otros países y que se manifiesta en un debilitamiento de la democracia? Bueno, yo quiero primero destacar que afortunadamente en Estados Unidos la policía es estatal, incluso local, hay policía local, y no existe afortunadamente un solo mando. No hay una policía nacional que actúe en el control del orden público y por lo tanto hay policías y policías, estados y estados, y hay estados donde efectivamente se ha producido violencia policial racial, se ha producido siempre, pero ahora existe una gran conciencia, protesta y demanda contra este actuar. Aquí alrededor de mi casa nomás hay en varias ventanas el letrero que se ha convertido en leyenda que dice la vida de los negros también importa. Y ligándolo con Chile, la demanda más sentida y que algunos estados ya han adoptado, por ejemplo el estado de Nueva York, que es desfinanciar a la policía. Desfinanciar a la policía, por supuesto, no en su actuar corriente, sino que desfinanciarla de proyectos adicionales que la policía recibe y derivar esos fondos a la prevención, que es ayuda social. Porque, exacto, claro, en los guetos, en la pobreza, en la desesperanza, muchos jóvenes se ven involucrados en el delito, pero la policía tiende a considerar a cualquier persona de color autora de potencial delito, igual que en Chile, a cualquier persona que usa un polerón y se pone la capucha como un eventual terrorista. Alejandra, y eso es lo que pide la sociedad norteamericana que cambie. Sí, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar desde la ciudad de Nueva York también con la sobrina directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Mary L. Trump. Ella es hija de su hermano mayor que falleció el año 81, escribió un libro respecto a la familia Trump bastante revelador, conversó con Pauta Libre, luego comentamos. Bueno, estamos con una gran invitada. Es un placer para mí realmente tener este tipo de entrevistado en nuestro programa Pauta Libre. I'm honored to talk to you and to check with you your great work in this book, which I already read. It's a wonderful book. Es un excelente libro. Siempre demasiado y nunca suficiente, una radiografía del presidente Donald Trump, que ha sido escrita por su sobrina directa, la hija de su hermano mayor, Mary L. Trump. No pude dejar de leerlo, lo leí en solamente 2 días y realmente es una imagen muy, muy cercana a lo que uno podría pensar es la parte más oscura del presidente Trump. My first question, Mary, how painful was for you to go under your personal life crossed by this dysfunctional family? I shouldn't be laughing. I'm not sure why I'm laughing. No debería reírme. No estoy segura de por qué me reí. Creo que es porque no voy a tener que hacerlo de nuevo, porque fue horrible. Creo que hubiera sido muy difícil de una manera u otra escribir este libro, pero hacerlo mientras Donald está en la Casa Blanca, básicamente destruyendo mi país, poniendo en riesgo al mundo entero, fue todavía peor, porque sabiendo lo que sé, que haya gente que aún lo respalda y que todavía cree que es lo mejor para este país, es bastante devastador en el día a día. Pero escribir el libro, sí, fue bastante difícil. You describe in your book your uncle Donald Trump, President Trump, like not smart at all. That's what I could tell after reading the book. Yeah. Very insecure. Like maybe that's his main problem, the insecurity that he's trying to covering up, right? Mm-hmm. Not talented at all, not empathy at all. So how a person with
such skills lacking can get to the Oval Office? It's, yeah. First of all, that's an excellent observation. Esa es una excelente observación. La inseguridad es su principal problema. Es una persona muy débil y asustada debajo de la fachada, y para eso son las bombas de humo, para cubrir sus inseguridades. Ahora, ¿cómo llegó a la Casa Blanca? Es una historia bastante fascinante, la verdad. Because do you know why I make this question? Because I think I don't know if you agree or not, but it says something about the United States. It's not just about Donald, it's about the country. No, you're absolutely right. No, tienes toda la razón. Él es un síntoma de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo en este país. Podríamos hablar solo de eso durante horas, pero en pos del tiempo... Mira, creo que en parte, cuando empecé a escribir el libro, descubrí que había patrones que empezaron con mi abuelo, que creó esta especie de mito de Donald. Porque él necesitaba que Donald fuera esta persona exitosa, brillante, que se hizo a sí misma, aunque no lo fuera de verdad. Pero el problema es que todo el resto se creyó este mito. Entonces, desde mi abuelo hasta los medios de New York en los años 80, los bancos en los 80, 90, el programa El Aprendiz, que por cierto considero que es en parte responsable por elevar la figura de Donald Trump, y hoy en día es el Partido Republicano y sus seguidores los que se creen este mito. Entonces creo que una de las razones por las que salió elegido presidente es que mi abuelo realmente logró hacer de Donald una persona muy útil para gente más inteligente y poderosa que él. I'm going to be very frontal in my questions here. Do you think, or do you have like the perception that Donald Trump is a racist person? No, eso no es una percepción mía. Él es una persona racista. No hay ninguna duda sobre eso. En mi familia se usaban palabras racistas con bastante soltura. Hay antisemitismo, bastante misoginia, pero la verdad es que no es su lenguaje. Solo hay que ver cómo se comporta. Mira, empezó con la prohibición a los musulmanes, de ahí a las abducciones y encarcelamiento de niños latinos en la frontera de Estados Unidos, lo que por cierto sigue pasando y no podemos permitir que se olvide. Hasta la retórica racista que usa y que pone en peligro la vida de los afroamericanos todos los días. ¿Puedes no oírlo decir esa palabra racista que todos conocemos? Pero eso no importa, porque basta con ver su comportamiento. You're openly gay. You tell that in the book. I'm openly gay as well. Is the president of the United States an homophobic person? Yo me imagino que debe serlo, especialmente si miramos sus políticas que han afectado negativamente a la comunidad LGBT, comenzando por la prohibición de personas trans en el ejército. Pero nuevamente, no le he escuchado palabras específicamente homofóbicas. Pero eso también es porque cuando yo me crié, no se hablaba de las personas homosexuales. Do you think that he knows the word regret? Do you think that Donald Trump regret about something that has going on in his life today, his political career, or his personal life? Yo creo que lo único que lamenta es que no haya más gente que vea lo increíble que es. Last question. You really think that United States is in danger if he gets with the election? Sí, definitivamente. Todo el mundo está en peligro. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos 3 años y medio y hasta hoy más de 1,000 estadounidenses siguen muriendo día a día. Nuestra economía está a punto de colapsar. La sociedad está intranquila porque él está tratando de contener huelgas y marchas. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate 4 años más de esto, pero sin que tenga la preocupación de ser reelegido por otro periodo. Solo piensa en todos los tratados que ha quebrantado, todas las alianzas que ha dañado y abandonado, todos los dictadores que ha apoyado.
O sea, sí, estamos en serio peligro. Y eso incluye a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Asia, a África, a Latinoamérica. O sea, estamos todos en problemas. Mary L. Trump en Pauta Libre, muchísimas gracias. I'm very thankful of this interview. It's been a really, really pleasure talking to you today. Muchas gracias, lo pasé muy bien, lo aprecio mucho. Cuídense. Thank you. Bye. Bye. Bien, un excelente libro, se lee muy rápido, recomendable, creo yo. Es un buen texto. A mí me gustó tu entrevista. Muchas gracias. Creo que es una buena entrevista, creo que es oportuna entrevista porque pienso que el 3 de noviembre son las elecciones, sí, ¿no? Se va a vivir un momento crucial, no solamente para Estados Unidos, para América Latina también. Creo que Trump, como dice bien su sobrina, la inseguridad, la política racista, ha alentado a lo peor de nuestro continente. A Nayib Bukele en El Salvador, que tiene un problema gravísimo de acoso a los periodistas que fiscalizan, que hacen buen periodismo. Bolsonaro, ni que hablar, en Brasil. Y yo creo que lo que está en juego, como dicen muchos de los analistas políticos más importantes del mundo, es que estamos en la antesala de un cambio profundo. Es decir, Trump ha dicho que puede que no respete el tránsito pacífico si fracasa, si es derrotado, ¿no?, de traspaso del poder. Ya lo veremos, dice, ¿no? Y las papeletas rómpanla, porque hay fraude. Yo creo que habría que prestar atención a la revelación que hizo el New York Times. Porque esto va acompañado de la corrupción siempre, que es la otra pandemia que vivimos. New York Times ha dicho que reveló su declaración de impuestos, que la había ocultado sistemáticamente, y ahí hay $750 de pago de impuestos del hombre que es inmensamente rico, o creíamos que era inmensamente rico, porque lo que ha hecho, algo que nosotros en Chile conocemos, es también falsificar quiebra. Exacto. Para tener pérdidas y así disminuir su pago de impuestos. Algo que nosotros conocemos muy bien en Chile con las empresas zombies. Bueno, yo leí el libro, buena entrevista también, José Antonio. Me parece que la explicación de que Mary Trump intenta compartir con el mundo él es el producto de un padre que nunca le importó nada, solo le importaba ganar dinero, ¿verdad? Con una desafección muy grande respecto de sus hijos, pero además respecto de su esposa. Y por lo tanto uno podría decir, ahí está parte de la explicación del fenómeno, de un hombre que, Donald Trump, la palabra debilidad no está erradicada de su lenguaje, ¿verdad? Y en definitiva todo lo que sean los losers versus los winners, ¿no es cierto?, es parte, si tú quieres, de el patrón de conducta que rige su vida. A mí, más que ello, que me parece súper interesante, si pueden leer el libro, háganlo porque es bastante revelador. Me parece lo más, fíjate, desolador, es que haya un pueblo en Estados Unidos que valide ese liderazgo y que se trate finalmente, ¿no?, de un candidato que tiene serias posibilidades de ser reelecto y que pareciera que para ese pueblo que podría reelegirlo es incombustible. No importa si dice las atrocidades más grandes, no importa si evade impuestos, no importa si alenta a gente como los supremacistas blancos para que salgan a algo, ¿no?, supuestamente hacer cuando termine esta elección. A mí me parece que eso es lo que nos habla hoy día de una sociedad que está enferma, desde mi punto de vista. Alejandra. Sí, bueno, yo creo que la política norteamericana, sobre todo la política demócrata, que podríamos decir es la más progresista, también ha cometido pecados enormes y su pecado ha sido el elitismo. Los candidatos y candidatas a la presidencia de los demócratas del último tiempo, salvo Obama, han sido hijos de la élite y no entienden, no se contagian, no comprenden y discriminan y desprecian a los americanos pobres. Y ahí está la base de Trump. Y ahí es donde, por supuesto, que su personalidad es secundaria, porque lo que importa a ese pueblo americano abandonado por los tratados internacionales, por los acuerdos de libre comercio, por la liberalización de la economía,
es que este señor los defiende y los representa a ellos, y no los trata, como los trata muchas veces los blancos progresistas, con desprecio, tratándolo, o sea, cuando Hillary Clinton dijo, no me acuerdo cómo fue, pero los tontos que algo, hizo que ganara Trump. Entonces, yo creo que también hay que mirar... A pesar de que Hillary Clinton tuvo una mayoría de votos. Exacto, porque hay un sistema electoral bien perverso. A Estados Unidos profundo y que va más allá del estereotipo y de todas las cosas que se pueden decir de Trump, que lamentablemente no mueven eso, no mueven esa aguja. O sea, ni la denuncia del New York Times, ni su comportamiento en el debate, ni su desprecio por la ciencia mueven esa división es casi Alejandra, matemática. Hay un fenómeno ahí interesante, porque uno podría, guardando las proporciones, pero también durante la campaña presidencial en Chile se hablaba del Banco de Talca otra vez, se hablaba también de la situación del presidente Piñera en relación a una serie de negocios también que tienen que ver con empresas fantasma, y parecía que de alguna u otra manera hay una parte del electorado que no reacciona o no se siente de alguna manera empujado a tomar una decisión desde ese lugar. No es que yo esté comparando a Trump con pero Piñera. porque también al mismo tiempo hay una política de repetir insistentemente que los trabajos a esa población blanca, que como explicaba Alejandra, no se siente protegida, se lo quitan los afroamericanos, los latinos. Es decir, hay una criminalización del inmigrante afroamericano y latino que ha ido en aumento para que se sientan amenazados y sintiéndolo como sus enemigos. Pero una pregunta, ¿qué pasa con el progresismo, que tampoco logra de alguna u otra manera capitalizar todo esto? Porque efectivamente, a ver, hay un sistema electoral indirecto con un colegio electoral que viene desde luego de la guerra civil, que muchos norteamericanos están peleando por modificar, donde muchas veces el presidente puede ser electo con menos voto popular que su contrincante, que es lo que ocurrió en el caso de Trump, más que de tiene 2 millones. 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Pero sacado eso de lado, el Partido Demócrata también ha pasado en una enorme inercia de alguna u otra manera. Joe Biden tampoco es un hombre que logre capitalizar ese descontento y logre capitalizar esas conductas un poquito imprudentes de Trump. Claro, el debate fue desastroso, no solo porque Trump interrumpió 70 veces o más de 70 veces a Biden, también fue desastroso porque Biden no logró imponerse con un discurso atractivo, con un discurso que saliera de decirle payaso o mentiroso a su contrincante. Y yo creo que esa desolación que sienten también los partidarios demócratas es lo que hoy día tiene a Estados Unidos en esta sensación de peligro, porque no hay, por un lado, un líder que logre romper esa barrera clasista en que supuestamente el candidato que debe defender los derechos de los trabajadores del pueblo norteamericano es un hijo de la élite que no se contacta, que no genera esa empatía que sí genera Trump, pero claro, con una política xenófoba, misoginia y todo lo, digamos, misógina y todo lo que representa Trump. Entonces, ¿quién podría romper esa dicotomía? No está presente, no está entre los candidatos posibles ahora en este momento. Entiendo. Bueno, la vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia Kamala Harris me parece que representa desde su origen y de su historia quizás algo muy interesante. Por algo Biden una buena polemista, además. Por algo Biden la escoge. Exacto. Los Obama podrían haber hecho algo también. Pero hubiera sido interesante ponerla a ella a debatir con Trump, porque creo que lo hubiera hecho mucho mejor. De todas maneras. Ella es una gran polemista. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos ya al diputado Guillermo Ramírez de la UDI que va a conversar con nosotros en la siguiente hora de programa en Pauta Libre. Hacíamos una invitación amplia a personalidades de la centroderecha, del gobierno, en fin, también de la oposición, por cierto, porque siempre aquí hay pauta libre para todos los actores políticos. Así que gracias por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. ¿Tenemos alguna información acerca de lo que pasa en la formalización? Entiendo que fue suspendida, está en un receso por solicitud de la defensa del carabinero hasta las 12 del día con 20 minutos, donde se va a retomar.
Va a partir Mina Schindler, pero quería evidentemente preguntarle su mirada, su diagnóstico respecto a lo que vimos el día viernes en el Puente Pionono, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Los quiero saludar también a ustedes, Milna, Mónica. No sé si la Alejandra va a estar ahí a distancia. Sí, claro. Que no la veo hace tiempo, así que también un gusto estar con ella. Hola, Alejandra, ahí te vi. Mira, yo creo que lo que ocurrió el viernes es una cosa muy terrible. Yo cuando vi las imágenes se me apretaba la guata, la verdad. Creo que es un milagro que esta persona se haya roto solo las muñecas, haya tenido un TEC cerrado, lo hayan operado y hoy día esté fuera de peligro de muerte. Porque cuando uno ve las imágenes, yo personalmente cuando la vi dije, esta persona falleció. Son 7 metros y es una caída al final del día muy, muy violenta. Contra concreto, además. Sí, exacto, agua había muy poco. No. Entonces yo vi la imagen y fue muy duro. Y yo creo que sobre este tema no debieran caber dos opiniones. O sea, acá se tiene que investigar. Y si aquí hubo dolo, que es lo que está asumiendo la Fiscalía, tiene que haber castigo penal. Si es que aquí lo que hubo es un accidente, bueno, entonces no. Y eso lo va a determinar la justicia y afortunadamente, según entiendo, ustedes me pueden corregir porque las noticias en esto van cambiando, pasa rápido, pero entiendo que la cámara está operativa del carabinero, con audio, que las imágenes están. Entonces me imagino que no va a ser tan difícil llegar a la verdad respecto a qué fue exactamente lo que pasó. Tengo varias preguntas, diputado, para seguir con este tema. Sí. Lo primero, me gustaría saber si a usted le preocupa que este hecho reavive el clima de polarización, pero también la violencia a días, primero, del primer aniversario del 18 de octubre y a días de un plebiscito tan importante como el que vamos a enfrentar el 25 de octubre. Sí, o sea, cualquier cosa que reavive la violencia a mí me preocupa. Yo creo que la violencia lo que hace finalmente es polarizar posiciones en un momento en que vamos a tener que trabajar unidos si es que gana la prueba. Yo siempre he pensado que la violencia es una manifestación que no cabe dentro de la democracia y creo que empezar a ver esto y que pueda ensuciar además el proceso constituyente o el plebiscito a mí me preocupa. Pero estamos hablando de la violencia de Carabineros en este caso. Entonces yo estoy hablando de cualquier tipo de violencia. Porque Carabineros tiene la facultad y el deber de utilizar la violencia que la Constitución y las leyes le permiten usar para mantener el orden público, que no había sido el caso, pero no fuera de esos márgenes. Y acá se habrían escapado de esos márgenes, ¿no? O sea, empujar a alguien, si es que ese fue el caso, empujar a alguien de un puente para abajo está muy fuera del margen. Perdón, no está marginalmente fuera del margen. Perdón, alguien que no está lanzando una bomba Molotov, ni está con un fierro, ni con una bomba. Bueno, por eso la investigación va a tener que determinarlo. Yo soy de la idea, en una democracia liberal no solamente hay derecho a que existan manifestaciones, Carabineros y la autoridad deben asegurar de que se puedan hacer y de que las personas puedan ejercer ese derecho y hay que proteger ese derecho. Ahora, claro, si es que ese derecho se termina transformando en actos de violencia completamente irracional y desmedido, tiene que intervenir la fuerza pública, pero todo eso es parte de lo que van a tener que investigar. ¿En qué medida diría usted que este hecho afecta al gobierno y particularmente cuán responsable diría usted que es el ministro del Interior? Y se lo pregunto básicamente porque al ministro Víctor Pérez le ha costado tener una actitud, digamos, de condena frente a hechos donde se ha visto también involucrada la institución en situaciones como las que estamos viendo. A ver, yo no tengo ninguna duda de que si finalmente se determina que aquí hubo dolo por parte del carabinero, la condena más fuerte va a venir del Ministerio del Interior. Yo me alegro además que el Ministerio del Interior desde el minuto 1 haya pedido que se separara a esta persona de la institución y que se resguardaran las imágenes. Es que no ha pasado en otros casos, por eso se lo pregunto. Está bien, pero lo que quiero... Perdón, hasta el día domingo pasado, el ministro del Interior, Víctor Pérez, daba una entrevista en el diario La Tercera, donde decía que todavía no había ni un carabinero condenado, que él estaba esperando que hubiese soluciones por parte de la justicia, y sumándome a la pregunta de Milna, o sea, ok, aquí hay un caso del día viernes, yo lo entiendo, diputado, pero está Fabiola Campillay, está el caso de Gustavo Gatica con el señor Crespo, y así suma y sigue, o sea... Pero ninguno de esos casos, porque la pregunta va dirigida al ministro Pérez. Sí, claro. Ninguno de esos casos se produjo mientras el ministro Pérez era ministro, y están en manos de la justicia. O sea, de nuevo, yo soy de las personas que creen que tiene que haber una separación estricta entre Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Yo fui de los pocos de mi bancada que no apoyó, por ejemplo, la acusación constitucional contra la ministra Donoso. Entonces,
si bien yo no quiero intervenir en lo que hace la justicia como poder legislativo y por eso no apoyé esa acusación constitucional, de la misma manera, siendo consecuente con mi propio argumento frente a mi bancada, yo frente a la oposición digo, dejen que la justicia haga su pega y no le pidan al ministro Pérez que solucione esos problemas. Pero ¿podría el ministro Pérez pedirle la salida al general Mario Rosas, el mismo presidente de la República, y dar con esto un paso necesario? Bueno, de nuevo, la salida no la puede pedir el ministro, esa es una facultad que tiene el presidente. Me refiero al presidente y el ministro, que es su jefe de gabinete. Sí, de acuerdo, pero lo tiene que hacer el presidente. Yo creo que acá hay que tener, yo las estaba escuchando a ustedes cuando hablaron de este caso hace, no sé, 2 bloques atrás. Y yo creo que, no sé quién lo dijo, creo que Alejandra, o tú quizás, Mónica. ¿Lo de Chadwick? No. ¿Lo del ministro Chadwick? No. Ah, ya, porque pensé que era eso. El problema no se va a solucionar cambiando a Alejandra. Bueno, entonces, al general Rosa. Yo soy de la idea de lo siguiente, podemos ponernos de acuerdo acá. ¿Cuándo amerita que salga un director general de Carabineros? ¿Cuándo? No sé, que hay que conversarlo. Si es cada vez que hay un exceso o derechamente una violación a los derechos humanos de un carabinero en particular, puede ser que tengamos muchos directores generales removidos muy rápidamente. No, si la idea es que no hayan violación a los derechos humanos. Pues, obvio, si eso es lo que todos queremos. Pero hoy día hay protocolos, supongo, hay formación de carabineros, supongo, pero muchas veces ocurre que en la calle, en el fragor de las manifestaciones, pueden producirse estos excesos y lo importante es cómo se enfrentan. Diputado Ramírez. Entonces, yo soy de la idea de que hay que enfrentarlos con todo y que lo que hay que hacer es, en el fondo, lo que tú dices, evitar que ocurran, pues si nadie quiere que ocurran. Diputado Ramírez, usted se acostumbra a ser un hombre muy claro y eso se agradece, porque es preciso. No escabulle. Qué susto la pregunta que viene ahora. Ahora sí. No escabulle el mundo. Entonces, yo le quiero plantear derechamente lo siguiente. Usted decía si hay casos puntuales. Diputado, estamos a 1 año del estallido social. Durante estos meses hemos tenido más de 30 muertos en manifestaciones y en otros hechos violentos. Y en protestas que no tenían dejo violento. Porque se ha criminalizado la protesta y porque hay corrupción, como usted bien lo sabe. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando que en 1 año la legitimidad de Carabineros que resguarde el orden público, que es lo que nos interesa fundamentalmente, y yo estoy segura que usted también. Sí, claro. Se ha perdido. ¿No cree que la pregunta es clara? ¿Por qué el ministro, el presidente, mantiene al general Rosa y no aplica la reforma a Carabineros radical que hizo que un grupo trabajara en ella y lo hiciera? ¿Cuál es la razón? Porque no se entiende. A ver, si usted pregunta, la razón que tiene el presidente en su fuero interno para mantener al director general de Carabineros, yo no lo sé. ¿Y su partido no se lo ha preguntado? Bueno, es que, a ver, yo asumo que estamos de acuerdo es que este tema es harto más complejo que lo que ocurre solamente en la calle, que es muy importante. Y yo insisto, yo creo que las manifestaciones son un derecho y hay que resguardarlas. Pero acá hay todo un tema de hace 2 años atrás pasaron a retiro no sé cuántos generales, estamos en un proceso de modernización interna brutal. Pero pasaron a retiro por corrupción. Bueno, pasaron a retiro porque hay un fraude, el fraude del siglo de Exactamente. Entonces, 29.000 millones. Por eso, exactamente. Entonces, en momentos como este, en donde hay que perseguir responsabilidades, por ejemplo, con el tema del fraude a Carabineros, bueno, quizás el director Rosa le ha dado al presidente garantías de ser un tipo probo que está investigando con toda acuciosidad lo que ha ocurrido. Pero eso ni yo ni usted lo puede saber. Lo está investigando la justicia, diputado Ramírez. Está bien, pero... El fraude lo investiga la justicia. A lo que se le pide al director de Carabineros que los efectivos controlen el orden público, controlen el narcotráfico, la delincuencia organizada y además no violen protocolos. Que colaboren con la justicia, Mónica, porque usted estará de acuerdo conmigo en que si la justicia está investigando lo que ocurrió al interior de Carabineros, por Dios que va a ser más fácil llegar a la verdad y a las sanciones si es que tienes a un alto mando colaborativo a que si tienes uno que no lo es. Yo tengo la impresión de que... ¿Usted cree que ha sido colaborativo? Sí, pues, yo creo que sí. Y yo creo que en parte esa es una de las razones por las cuales él goza, por decirlo de alguna manera, de buena estima al interior del poder político. Diputado Ramírez, hay un pequeño problema en su respuesta, con ¿Cuál? todo respeto. En que si hay un fraude grande en Carabineros, no son Carabineros quienes los investigan. Los fiscales, las jueces, los ministros, los que investigan, no le piden a Carabineros que lo ayuden a que sean sus asesores,
esas policías quienes investigan el fraude. Entonces, yo le pregunto por otra cosa. Pero es que, Mónica, perdón, déjeme parar ahí un segundo, porque aquí estamos, la conversación está muy entretenida. Un segundo. ¿Cuál ha sido la tónica? No creo que sea entretenido esto, diputado. No, pero ¿cuál es la lógica cada vez que hay una acusación contra una institución numerosa, importante? Piense en los abusos sexuales dentro de la iglesia. La defensa corporativa. Piense en el ejército, la defensa corporativa. Usted puede decir, no, pero si da lo mismo, porque acá los que investigan la justicia, es que no da lo mismo. Porque al final del día quienes están al mando de estas instituciones pueden facilitar mucho la pega a la justicia. Y pueden colaborar mucho para el esclarecimiento de los hechos y para que se haga justicia. Bueno, pero ¿colaboran o no? Entonces, yo tengo entendido que no es lo que está sucediendo, bueno, diputado. es que usted me hizo una pregunta interpretativa. Sí. ¿Por qué creo yo que el presidente Donald Remorio? ¿Sí? Esa es mi teoría. ¿O no tiene a quién poner? Puedo estar equivocado. Y usted, que es una periodista que investiga muy a fondo, me puede demostrar que eso es falso. Yo estoy abierto. Pero lo que yo creo, Mónica, es que acá estamos frente a una persona que ha sido muy colaborativa con el proceso de esclarecimiento de hechos y de sanación de la institución. Muéstrame un ejemplo de esa colaboración. No, porque Mónica, son temas que se están investigando. Muéstrame un ejemplo de esa colaboración. No, si usted quiere probar lo contrario, me tiene que usted dar un ejemplo de lo anterior. Se lo doy, claro que se lo doy. Cuando él hace una locución ofreciendo impunidad a sus hombres. No, yo no tengo memoria de eso. Perdón, si lo escuchamos todo, yo lo leí al principio. Está documentado ahí. Está documentado. Él le dice, ni aunque me obliguen, lo voy a echar. Una arenga. Esa es una arenga diciendo, aunque me obliguen. O sea, tengo tanto poder que nadie me puede obligar a darlo de baja. Le estoy dando un ejemplo concreto, sí, diputado. pero yo tengo una interpretación distinta a la suya de esa arenga. A ver. No, yo tengo la impresión, de nuevo, puedo estar equivocado, yo siempre estoy abierto a que me prueben que estoy equivocado, de que él estaba hablando acerca de lo que desde la perspectiva de Carabineros son persecuciones injustas, en el sentido de hechos o que no se han cometido o que se han perseguido a personas que no tienen nada que ver con los hechos. Y me parece bien que los protejan a ellos. Pero bueno, la decisión finalmente no va a ser ni suya, Mirna, que me hizo la pregunta, ni mía, va a ser del presidente. Yo no lo voy a pautear, pero es evidente que este es un tema que la oposición puso sobre la mesa con mucha fuerza y que por lo tanto en este minuto tiene que estar en evaluación en la moneda. No tengo ninguna duda. Alejandra. Guillermo, no la veo. Ahí está. Comparto la... ahí está. Estoy aquí en la pantalla. Soy un holograma. Comparto la posición de que sacar al general sin tener una política de reemplazo puede ser, lleve a lo que usted señala, que va a haber una rotación de generales dirigiendo Carabineros sin que haya cambio real. Pero eso es también un reconocimiento de que hay una política sistemática, o por lo menos una política sistemática de no impedir las violaciones a los derechos humanos, y que por lo tanto cambiar un director tras otro no va a solucionar el problema. El ministro del Interior es de su partido. ¿Qué voluntad tiene el ministro Pérez de hacer un cambio radical que termine con esta aplicación o esta forma de entender las manifestaciones como actos criminales o de choque? Digamos, las policías están yendo más bien a combatir con los manifestantes más que a resguardar el derecho e impedir la comisión de delitos. Alejandra, tú hiciste una pregunta y una afirmación. Voy a partir por la afirmación de la violación sistemática. Yo no comparto eso. Sistemático significa de que hay una especie de planificación para violar los derechos humanos. Puede haber mucha negligencia. Sistemático significa que no depende que no es un accidente la voluntad de una persona, el exceso de una persona, sino que se cometen con recurrencia porque hay una política que se aplica para eso, o porque faltan políticas de prevención que lo impidan. Ya, exacto. Y yo entiendo por qué lo dices. Yo creo que ese es el sentido en que tú lo estás diciendo. Yo no lo comparto. Sí. Yo no creo que exista como la política institucional de mirar para el lado cuando estas cosas ocurren. No creo. Ahora, de nuevo, es debatible, pero yo creo que acá no hay un tema sistemático. Me parece muy interesante tu pregunta de cuál es la voluntad, la convicción del ministro Pérez para que estas cosas no se repitan, para generar protocolos, para perseguir responsabilidades, para modernizar la policía. Esa es básicamente tu pregunta. Y yo sé que la voluntad es total y la razón es súper sencilla, porque no hay nada más difícil, incómodo, y pongámoslo en estos términos, arriesgado para un ministro del Interior que tener a una policía desbandada que pueda estar violando los derechos humanos. ¿Ah? Los protocolos existen. Sí, está bien. Están redactados y no se respetan. Por eso, entonces,
para un ministro del Interior tener una policía que no aplica los protocolos, que comete excesos, que hace que él sea permanentemente cuestionado. Ahora el Partido Socialista dijo que está estudiando presentar una acusación constitucional. Entonces, desde una perspectiva puramente humana, olvídate lo ideológico. ¿Cuál es el incentivo hoy día del ministro Pérez? Que la policía funcione bien, que haga su pega. Pero objetivamente, diputado, no funciona bien. Pero está bien, pero es que la pregunta, de nuevo, es sobre el ministro Pérez, que lleva 15 minutos en el cargo. Entonces vámonos al presidente. No, pero vamos al jefe del ministro Pérez. Los ministros, volvamos a lo sistemático, los ministros del Interior sistemáticamente han respaldado el actuar de Carabineros y han sido más tibios, convendrás conmigo, respecto de la condena inmediata de este tipo de hechos, salvo tal vez Chadwick, que fue más duro, pero Blumel y Pérez no han tenido la misma convicción. Bueno, cuando uno tiene la convicción de que Carabineros es una institución que legítimamente puede usar la fuerza, que está para resguardar el orden público, y uno quiere relevar esa institución y que vuelva a tener el respeto de la ciudadanía que yo quisiera que tuviera, uno tiene que ser el más duro de todos cuando se cometen excesos. Es la misma posición que tengo yo sobre el mercado. Como yo creo en el libre mercado, yo debería ser el más duro contra los que hacen trampa y se coluden. Justamente porque me interesa de que las personas vean en el mercado una interacción justa. Una interacción... ¿Ya ha podido conversar con el ministro Pérez sobre esto? Bueno, que si he podido conversar o si voy a conversar. Sí, si usted le ha manifestado al ministro Pérez que esa es su posición. Que si le he podido decir al ministro... Es que yo sé que es la misma posición del ministro Pérez, Alejandra. Hoy día, no se ve, hoy día, porque cuando yo he conversado con el ministro Pérez, su principal preocupación, lo que primero tiene en la cabeza, es el tema de la modernización de las policías. Y de cómo, en un contexto especial, que no es normal en la historia de Chile, en que hay más desórdenes de lo común, la pregunta partió diciendo, bueno, ¿le teme a lo que va a pasar ahora cuando nos vamos a acercar el 18 de octubre? Para el ministro Pérez esta es una preocupación... Diputado, independiente del ministro Pérez, hablemos del gobierno. El gobierno tuvo un tiempo de pandemia para impulsar una reforma profunda a Carabineros y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Si la pregunta es súper simple y directa. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Qué no está seguro de qué? De que no lo haya hecho. ¿Y dónde está la reforma? Lo ha hecho en secreto. ¿O lo ha hecho en secreto? O... No. A ver, hoy día nosotros tenemos a Carabineros más capacitados y en mayor número de lo que teníamos hace un año atrás. Pero si el viernes se lanzaron a un chico del puente, Pedro. José Antonio, pero sí, yo no estoy justificando eso. Yo lo estoy diciendo, lo que pasa es que la realidad está mostrando algo distinto a lo que usted está diciendo. Pero es que convendrás conmigo en que por muy preparados y muy profesionales que puedan ser Carabineros, este tipo de cosas lamentablemente a veces ocurren. Y hay que buscar la responsabilidad y hay que hacer la condena que corresponda. Si yo no estoy haciendo mirada ancha. Pero toma la policía más moderna y mejor entrenada del mundo y vas a encontrar este tipo de casos en esos países. Siempre ocurre. Lo importante es seguir avanzando, modernizando y que cuando estas cosas ocurren, se encuentran los responsables, se les juzgue y se les sancione. Exactamente ese es el punto, diputado. Discúlpeme. Esto sucede. Hay excesos y hay casos que se repiten y que pasan a ser sistemáticos. Estamos hablando de que la única fórmula de ponerle coto a esa violación de protocolos, a esa violación de la garantía de la vida que el Estado debe asegurar, porque cuando uno habla de protocolos se le olvida que detrás está la vida de las personas, ¿no? Usted partió diciendo que temió que este joven estuviera muerto. Sí. Entonces, ese es el tema. En este caso, de más de 8.000 querellas, denuncias por violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado, tenemos una condena. Es decir, algo está pasando y su gobierno es el responsable de asegurar el orden público y de que Carabineros garantice la vida y el orden público, porque para eso fue elegido. Sí, y yo creo que... Entonces, lo que mi pregunta va, que usted está diciendo una cronología que no está ocurriendo. Está bien, yo lo que le quiero decir, Mónica, hay que separar agua, porque cuando tú dices, perdón que te tutee, pero ya me sentí Estamos en cómodo. Confianza. Cuando tú dices, han habido muchísimos casos y hay una sola condena, ¿de quién es la responsabilidad, Mónica? De la Fiscalía y de los tribunales.
Supongo que estamos de acuerdo. Perdón, y de los carabineros que obstaculizan, no entregan las pruebas, la cámara GoPro no estaba defectuosa. Los carabineros sistemáticamente han no solamente mentido, han ocultado pruebas, han ocultado información y han protegido a su gente que comete delitos. Eso es lo grave. La operación Huracán fue un bochorno. Yo todos esos puntos te los voy a ceder. Sí, Diputado, lo que yo le estoy diciendo es que su cronología no me resulta en este caso. ¿Qué hacemos? Pero, por ejemplo, tú ponías el tema de la adulteración de las cámaras y las imágenes. Eso hoy día, según entiendo, el tema policial no es muy fuerte, según entiendo eso ya no puede ocurrir. Hay distintos protocolos y cámaras que eso ya no puede volver a ocurrir. Entonces, tú pusiste un ejemplo, al tiro hay un ejemplo de una política que ha mejorado. Entonces, respecto a la preparación supuestamente de carabineros para que estas cosas que ocurrieron el viernes no vuelvan a ocurrir, supuestamente hay un avance en eso. Hubo petición de asesoría extranjera que estuvo aquí en el verano, que se aprovechó la pandemia y el verano para eso. Bueno, vamos a ir viendo los resultados de a poco. Pero a mí no me parece que cuando ocurren este tipo de casos, uno inmediatamente diga aquí no se ha hecho nada, esta cuestión es sistemática. Estos casos lamentablemente van a ocurrir siempre. Y uno tiene que saber enfrentarlos de buena manera, encontrando responsables, juzgando y sancionando. Vamos con el tiempo de Lo voy a llevar a un tema donde usted sí se maneja. A ver. Plebiscito, constitución, apruebo o rechazo. Vamos con eso. Primero, quiero preguntarle, diputado, ¿cómo se vive internamente en la UDI que dos figuras tan emblemáticas como Joaquín Lavín, como Pablo Longueira, estén por el apruebo? Hay también algunos alcaldes, ¿verdad?, importantes. Joaquín Lavín ha fundamentado su opción por el apruebo, diciendo que no hay posibilidad de construir un proyecto de mayoría desde el rechazo. La pregunta básicamente es, ¿no teme quedarse en una posición de atrincheramiento político, alejado de la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos? Bueno, ¿cómo nos tomamos nosotros que haya figuras tan importantes que estén por el apruebo? A mí me encantó, a pesar de que estoy completamente en desacuerdo con él, me encantó lo que hizo Pablo Longueira, llegar con fuerza a decir aquí esto es un error, hay que aprobar. Tú no te puedes imaginar el nivel del debate interno que tuvimos. Hubo una comisión política ampliada, habían cientos de personas, Longueira pudo exponer sus puntos, después se le contestó, hubo un debate interesantísimo. Hemos podido conversar entre nosotros, yo he conversado este tema 1000 veces con Joaquín Lavín, porque soy diputado de ese mismo distrito. Y a mí el hecho de que nosotros podamos discutir, dar razones, entender de que sí, acá tengo un flanco que no he sabido explicar, a mí eso me gusta. Me encanta que se genere este debate interno en la UDI y para mí el hecho de que hayan personas que estén por el apruebo no significa ningún problema. Pero la mayoría del partido no está por esa opción, por eso le pregunto. Sí, yo sigo por el rechazo, creo que la UDI se vienen a estar por el rechazo y creo que tenemos buenas razones para estar por el rechazo. El tema del atrincheramiento, si usted se refiere a que vamos a quedar en el lado perdedor... No, me refiero a lo que dice Lavín, la necesidad de entender que el país cambió, de que se necesitan cambios. Y él dice, fíjese, y lo dijo ante una reunión que tuvo, si no me equivoco, con la Fundación Jaime Guzmán. Él decía, estos cambios van a venir sí o sí. Y que este dique que se está poniendo los cambios no va a servir. Entonces él dice, no hay que tenerle miedo a los cambios. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿por qué la UDI le tiene miedo a los cambios? Y le pregunto, no, espérese para hacerlo más completo todavía. Dele. Porque en el pasado, fíjese, la UDI se opuso a terminar con la terrible inequidad de este país de los hijos legítimos y ilegítimos. Hubo también discusión respecto de terminar con la ley que penalizaba la sodomía. ¿Para qué hablar de la ley de divorcio? Entonces la sensación es como que siempre la UDI va detrás de los cambios. Y los cambios vienen, se instalan. ¿Le tienen miedo a los cambios a la UDI? ¿Por qué? Usted que pertenece además a una generación joven de la UDI. Yo no estoy conforme con el Chile que tenemos. Creo que hemos construido un gran Chile. Hemos logrado avanzar mucho, derrotar la pobreza, no oportunidades para los chilenos. No te voy a latear con cifras, son las mismas de siempre que dicen todos los políticos de derecha, ¿vale? Pero no estoy cómodo. Yo creo que falta muchísimo. Y yo creo que hay que introducir reformas de manera urgente. Entonces, cuando Joaquín Lavín dice los cambios vienen sí o sí, no hay que tener miedo a los cambios, check, yo suscribo. La única diferencia está, yo entiendo que hay gente que está en el rechazo porque no quiere cambiar nada, yo no soy ciego, pero la única razón por la cual, o la única cosa en la que yo no estoy de acuerdo con él es cómo vamos a hacer esos cambios. Yo soy de la idea de que los cambios se tienen que hacer de manera responsable, lo que en mi cabeza significa un cambio responsable. Perdón, diputado, pero... Déjame terminar la idea, solamente terminar la idea. Yo soy de la idea de que los países serios lo que hacen es construir sobre lo que tienen. Y cambian lo malo y mantienen lo bueno. Eso es lo que explica que en Estados Unidos, por ejemplo, donde ahora está Alejandra, tengan una constitución de hace 250 años.
Le han ido introduciendo reformas que ellos le llaman enmiendas para ir actualizando. Mantienen lo bueno, cambian lo malo. Suiza ha tenido 3 constituciones del siglo XII. Hay países como Inglaterra que ni siquiera tienen constitución. Pero Colombia y Sudáfrica cambiaron bajo situaciones muy tensas políticamente. ¿Pero qué pasa en Latinoamérica? República Dominicana más de 30 constituciones, Venezuela más de 20. Pero no es el caso. En Chile vamos por la 11. Entonces, lo que quiero decir es, si esta lógica refundacional es la única mirada que uno puede tener de cómo se tienen que hacer cambios profundos, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero quién le dijo a usted, diputado, que un espacio constituyente va a ser refundacional? O sea, a ver, siguiendo su misma línea, si efectivamente dentro, y la misma línea de la Mirna, si dentro de la Constitución del 80 hay algunas estructuras constitucionales que tienen un amplio apoyo, me imagino que serán trasladadas a la nueva Constitución. O sea, ¿por qué pensar de que efectivamente en un espacio se parte absolutamente de cero y que todo va a ser reformado? Eso me parece que podría ser una suerte de caricatura. No, porque yo estuve presente los 2 primeros días de la negociación del 15 de noviembre, me fui a colar porque nadie me invitó, me senté en la mesa con todos los senadores y qué sé yo, los partidos. No está arrepentido, ¿verdad? ¿Qué cosa? De haber estado ahí. No, para nada. Le digo, porque otros se arrepintieron. No, a ver, o sea, democracia full aquí, que sea la gente la que decía. Y además que yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre le ganamos a los violentistas. O sea, le dimos un cauce político y pacífico a lo que estaba ocurriendo y no un cauce de violencia en las calles. Bueno, pero usted derrotamos a los violentistas el 15 de noviembre. Y ¿cómo? Usted se sentó ahí. Bueno, me senté ahí y la primera condición que puso el Frente Amplio y el Partido Comunista finalmente no firmó el acuerdo, era, si no partimos de una hoja en blanco no hay acuerdo. Entonces, que hoy día sea la gente de oposición que diga, pero ustedes están aquí caricaturizándolo en la hoja en blanco. Perdóname, yo estaba ahí cuando ellos decían, no va a quedar nada en la Constitución del 80, nosotros queremos partir con una hoja en blanco. ¿Y los 2 tercios no le dan tranquilidad? ¿Los 2 tercios? Bueno, es que ese es el punto, porque mira, si ustedes me dan un minuto les explico por qué. A ver, hagamos una cosa. Le voy a conceder el minuto, se va a quedar la pregunta de Mirna, si los 2 tercios no le dan cierta seguridad, tenemos corte y a la vuelta le contesta Mirna. Ramírez de la Unidad Demócrata Independiente, quedó pendiente la siguiente pregunta de Mirna Schindler. Sí, a ver si y la no quiero monopolizar repetir. porque falta que hable también Alejandra y nos va quedando poco tiempo. Le decía que usted hablaba de la hoja en blanco, yo le decía, pero diputado, el que el cuerpo constitucional sea aprobado en cada una de sus normas por 2 tercios no da la tranquilidad necesaria del mayor consenso y de que va a haber una amplia mayoría, hablemoslo así, ¿no?, que va a validar ese acuerdo. A ver, para entender mi respuesta hay que partir de una cosa. Vamos a tener una asamblea constituyente, si es que gana la prueba, que va a ser un clon de la Cámara de Diputados, ¿ok? Se elige 155, igual que la Cámara de Diputados, en 28 distritos, igual que la Cámara de Diputados, con el mismo número de diputados por distrito. Los candidatos los ponen los partidos políticos. La champita que ha existido en la política toda la vida de que los partidos puedan hacer pactos entre sí para que los independientes no puedan salir, también está en este proceso. La Cámara de Diputados funcionará en el Congreso en Valparaíso, esta va a funcionar en Santiago, va a ser un clon. Uno puede predecir, por la forma en que se eligen los constituyentes, de que va a tener más o menos la misma relación de fuerza. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo quiero mantener, por ejemplo, la autonomía del Banco Central en la nueva Constitución, que es algo que todos los expertos de derecha a izquierda dicen que hay que hacer, yo necesito 2 tercios. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si hoy día en el Congreso Nacional no tengo 2 tercios para mantener la autonomía del Banco Central, ¿qué hace pensar que lo vamos a tener a la Constituyente? Y si hoy día en el Congreso no tengo 2 tercios para la libertad de enseñanza, ¿qué hace pensar que lo vamos a tener a la Constituyente? Diputado. Y si hoy día estamos aprobando un proyecto de ley de negacionismo, que básicamente es una excepción a la libertad total de expresión sin censura previa, ¿qué hace pensar que vamos a tener los 2 tercios de la Constituyente? Entonces, la hoja en blanco lo que hace es que si tú quieres mantener algo de la actual Constitución, necesitas 2 tercios. Bueno, ¿y cuál es el respeto a las mayorías? Diputado. No, está bien. Sí, lo que yo estoy diciendo, José Antonio, es que la gente que va a votar por el apruebo tiene que saber esto. Yo no estoy haciendo un juicio de valor si eso es bueno o malo. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que los que voten por el apruebo que sepan que esas son las reglas del juego. Alejandro. Diputado, pero también 1 tercio más 1 puede bloquear el acuerdo de 2 tercios en otro sentido. Por ejemplo, un Estado solidario o en vez de un Estado subsidiario. Pero yendo al fondo, ¿qué cosa teme usted centralmente? ¿Qué cosas de la actual Constitución, que convengamos fue una Constitución en términos simbólicos concebida no en un escenario que genere pacto social, más allá de su contenido, que genere, digamos, consenso social, perdón, ¿usted qué cosas teme
centrales que se cambien en el debate constituyente que no quiere que estén en esa agenda. Bueno, primero, Alejandra, tú decías lo de 1/3 más un voto. Es que yo no aspiro a construir una minoría que bloquee. Yo encuentro que eso, yo sé que hay gente que está en esa parada, pero es una mirada pobre del problema. Yo aspiro a que tengamos 2/3 sensatos, que logremos sacar adelante una constitución decente si es que gana la prueba. Yo tengo dudas sobre eso por el argumento que acabo de esgrimir. Y por eso lo pongo sobre la mesa para que la gente lo reflexione y lo discuta en su casa. ¿Qué cosas creo yo qué cosas temo que no puedan mantenerse en la Constitución? Bueno, yo hoy día veo un Congreso tan polarizado y en algunas materias una izquierda tan radical que temo que si esa izquierda tiene más de 1/3 haya cosas que para mí son evidentes que finalmente no quieren la Constitución. Yo acabo de mencionar 3. Para mí la libertad de enseñanza, para mí el tema del Banco Central Autónomo, para mí el tema de libertad de expresión para poder emitir cualquier opinión sin censura previa. Para mí esas son cosas fundamentales que yo no sé si están los 2/3. Diputado, pero hay cosas más fundamentales que la población ha dicho que son abusos que hay que ponerle coto. El viernes ocurrió otro hecho realmente vergonzoso. La Corte Suprema le rebajó $60 millones de multa a Julio Ponce Lerú diciendo que los 120 millones que él había ganado, yo se lo voy a colocar comillas, ilícitamente por el caso Cascadas, Soquimich, ojo, que afectaron los fondos de toda la gente de las AFP, de todos los cotizantes, porque se les olvida, son ganancias que afectaron los fondos de la AFP. Y le rebajó 60 millones, o sea, los 120 millones ilícitos ganados va a pagar, fíjese, menos de 3 millones. ¿Por qué no ha habido en su partido ningún apuro? Si usted tuviera la facultad, ¿por qué no atacan la corrupción de raíz y atacan a una persona que debería estar en la cárcel como Julio Ponce Lerú y que solamente no está porque existen estos vacíos que le permiten librar de la cárcel? Ya, pero Mónica, estos vacíos que menciona usted no son vacíos constitucionales. Yo no estoy hablando de la Constitución, estoy hablando de la corrupción y se lo dije al principio. Si la gente salió a la calle es porque esta impunidad dice no quiero más. Sí, está bien, pero es que es importante establecer este punto porque saltamos de la pregunta de Alejandra sobre los vacíos de la Constitución que se podrían producir y tú hablas sobre este tema. Hay que dejarlo. Bueno, yo le podría ligar con la, usted dice libertad de educación y yo le diría, claro, libertad de educación y libertinaje, porque el lucro en la educación fue terrible durante todos estos años. Yo creo que los colegios particulares subvencionados... Estoy hablando de universidades. No, ya, pero... Estoy hablando de universidades. El principio del lucro, cuando uno ve los particulares subvencionados, si hubiera sido por ello, no habríamos tenido cobertura 100% en todo Chile. Estoy hablando del lucro en las universidades. Bueno, el tema del lucro en las universidades, Mónica, es condenable por una razón súper sencilla, porque siempre estuvo prohibido por ley. Entonces, si es que se bypassó esa ley... Bueno, y se hizo un fraude a la ley, que ¿sí? es utilizar mecanismos legales a la Constitución, porque no hubo reglamento. Bueno, pero insisto, es condenable porque la ley lo decía y uno tiene que respetar la ley. No hay ni una autoridad, nadie por sobre la ley. Y en eso estamos de acuerdo, pero no me vengan a decir a mí, porque de nuevo, para que la gente pueda votar responsablemente, tiene que saber lo que significa o no significa. Diputado, solamente, por favor, no son temas si usted tuviera la posibilidad, ¿haría un proyecto ahora ya de ley? Sí, para que la corrupción le pongamos coto? Yo dije a la pasada, en el bloque pasado, de que como yo creo en el libre mercado, yo voy a ser el más despiadado contra aquellos que hagan trampa. Yo creo que hay que hacerlo como en Estados Unidos, en que si usted se colude, usted se va preso. Sí, en Estados Unidos uno ve grandes empresarios... Más que colusión. O sea, ahí había corrupción y había robo. Por decir algo, puede ser la colusión, sí. Puede ser otros casos, José Antonio, pero en Estados Unidos grandes empresarios, grandes personalidades de la farándula han terminado presos. Y a mí me parece que eso está muy bien, porque finalmente uno no puede hacer trampa. Y en eso yo nunca me voy a perder, Mónica. Diputado, tenemos que ir cerrando, discúlpeme. Sí, sé que la conversación está buenísima. ¿Lo pasó bien? Sí, muy bien. Ya, transmítale esta sensación de placer al resto de sus compañeros en el partido para que vengan. Usted me dice a quién. ¿A quién quiere conviar? Por lo pronto al ministro del Interior, Víctor Pérez, dígale que le vamos a hacer preguntas y vamos a conversar con él de lo que está pasando, que me parece que es lo que cualquier autoridad de su nivel debería hacer en un programa de televisión con periodistas. Oiga, le voy a regalar este libro, La vida mentirosa de los adultos. Como usted es un muchacho todavía. Muchas gracias, José Antonio. Y también tenemos regalo de Marley.
para que se lleve su café. Está buenísimo esto. Así que, diputado, muchas gracias por venir, de verdad. Gracias a ti, gracias, Mónica, Alejandra, Mirna, muchas gracias. Tenemos regalos de Marley para mis queridísimas compañeras. Se los voy a entregar yo personalmente. Mónica. Muchas gracias. Cafecito, también para... Muchas gracias. No es un regalo ilícito, ¿no? No, todo lícito. Ya. Esto es de uno de los 15 hijos de Bob Marley. Imagino. Sí. Como todos los hijos que tienen el Audi, también hay hartos hijos ahí. Wow. Oye, aquí también para la Alejandra Matus. Oye, quería agradecer también la pastelería Candel, que siempre nos trae igual en maquillaje, está exquisito. Y que no son plásticos. No, sí, no son plásticos. Son de verdad. Son de verdad, los comemos después del programa, nos quedamos haciendo pauta. Gracias, Pastelería Candel. Gracias, Erika Rodríguez, por ayudarme con el vestuario. Siempre tiene unas cosas espectaculares y es una muy querida amiga mía además. Y les deseamos una pronta recuperación. A este muchacho, ¿no? De 16 años en la Clínica Santa María. Quiero agradecer también a ustedes que han estado en Twitter durante toda la mañana, nos han hecho trending topic número 1, Pauta Libre, y también Mónica González, Guillermo Ramírez son trending topics destacados esta mañana. Eso quiere decir que ustedes están discutiendo, que están usando el pensamiento crítico. Libre opinión, pauta libre para ustedes, pero participan con nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un excelente día domingo. Chao, Alejandra. Chao, chiquillas. Gracias. Chao, Alejandra. Chao, diputado. Gracias, profesor.